Bienvenidos al webinar de predicción del potencial de liderazgo para selección y desarrollo. Vamos a hablar hoy día de cómo predecir el potencial de liderazgo. Y para ello quiero contarle un poco acerca de nuestra empresa, Alto Impacto, Sociedad Anónima. Alto Impacto es una empresa que se inició en el año 98 y que actualmente tiene oficinas tanto en Santiago, en Chile, como en Lima, en Perú. Y principalmente trabajamos con compañías medianas y grandes, tanto empresas locales como multinacionales, enfocados en convertir la efectividad individual y la efectividad de los equipos en efectividad organizacional para construir ventaja competitiva. Nuestro foco entonces es un foco de negocios orientado a construir ventaja competitiva. Para eso somos una empresa consultora, pero también somos de la idea de no reinventar la rueda, sino que trabajar con empresas a nivel internacional que ya tienen mucha experiencia, que tienen conocimiento, que tienen herramientas, metodologías que están probadas. Y trabajamos con varias compañías que vamos a mencionar hoy día. La primera de ellas es Denison Consulting, una empresa especializada en cultura organizacional. La segunda es Hogan Assessment Systems, una empresa especializada en medición de personalidad y en predicción del desempeño. La tercera es una empresa que se llama Qualtrics, que está especializada en medir la experiencia del empleado en las distintas etapas del ciclo de vida. Y Thinking Dimensions, que es una empresa especializada en entrenamiento en toma de decisiones y resolución de problemas. Un poco de introducción de quién soy yo, Rodrigo del Campo. Soy director ejecutivo de Alto Impacto. Una consideración importante, yo estudié originalmente ingeniería comercial y a pesar de que vamos a hablar de bastantes temas que tienen que ver con psicología, yo no soy psicólogo y por lo tanto les recomiendo contrastar con su propia experiencia, si son psicólogos y también con otras personas que sean psicólogos, que puedan contrastar lo que vamos a compartir hoy día. La mirada siempre mía específicamente y de Alto Impacto en general es una mirada más de negocios y de cómo ir aplicando estos distintos temas y resolver los problemas que enfrentan las organizaciones en el día a día y específicamente en este ámbito del liderazgo. Además de estudiar originalmente ingeniería comercial hace bastante tiempo, tengo un par de diplomados, uno de ellos en biología del conocer y de la comunicación humana, con el doctor Humberto Maturana, cuando estaba en la Universidad de Chile, y con los distintos profesores del Laboratorio de Biología del Conocer, y también liderazgo de la transformación organizacional. Así que realmente he estado en el mundo de la consultoría hace unos 20 años, tanto en reclutamiento como en selección, como en desarrollo organizacional y desarrollo individual, desarrollo de líderes, con bastante especialización en metodologías psicométricas. Vamos a revisar varias de ellas durante la presentación de hoy, y múltiples certificaciones, realmente con distintas herramientas, distintas metodologías de medición psicométrica. Bien, cuando hablamos de potencial de liderazgo, lo que vamos a ver hoy día es, en el fondo, una presentación de unos 35 o 40 minutos, y tienen ustedes la posibilidad de hacer preguntas, tienen la posibilidad de enviarnos sus preguntas. Nosotros vamos a estar revisando esas preguntas en la medida que va avanzando el webinar. Y por lo tanto cualquier pregunta que tengan la pueden compartir. También vamos a tener la grabación de este webinar, de esta presentación disponible después, por si quieren revisarlo.
y si quieren compartirla con otras personas. Pueden, como decía antes, enviar sus preguntas. Y un par de recomendaciones. La primera es que se puedan desconectar de su trabajo, puedan concentrarse en lo que vamos a estar presentando. Vamos a presentar bastante información relativamente rápido. En algunos casos quizás no vamos a entrar en toda la profundidad que nos gustaría, pero es bastante información que hay que tomar en cuenta. Y algo que yo una vez escuché en una presentación que creo que es muy aplicable aquí, es importante desconectarse. No se preocupen que los problemas los van a estar esperando, no van a desaparecer en esta hora o 40 minutos que estemos conectados, por lo tanto no hay de qué preocuparse en ese sentido. Si pueden apagar sus celulares, estamos en modo silencio y por lo tanto no se va a escuchar, pero sí puede distraerlos y puede molestarlos en cierta medida, así que ojalá puedan apagar los celulares. Y la idea aquí es poder compartir y aprender. También, bueno, si tienen comentarios los pueden enviar. Pero la idea es poder responder a todas las preguntas que tengan. Bien, cuando hablamos de potencial, realmente hay bastantes consideraciones. Y bueno, el objetivo de la presentación de hoy, hay realmente dos objetivos. El primero es compartir la experiencia que nosotros hemos tenido realizando evaluaciones de potencial de liderazgo para tanto en selección como en desarrollo con muchas empresas en distintos lugares de América Latina, distintos lugares sí, principalmente Latinoamérica y América del Norte. Y la idea también es responder a las preguntas que tengan, ya sea en el webinar o también seguir la conversación después. ¿Por qué es importante medir el potencial de liderazgo? Bueno, hay varias razones. Principalmente, la razón fundamental es poder predecir el desempeño exitoso en posiciones de liderazgo, poder predecir quiénes son las personas que se van a desempeñar de forma más exitosa, de forma más adecuada en posiciones de liderazgo. Esas decisiones o la predicción la hacemos normalmente cuando estamos en situaciones de selección externa, considerando candidatos que están fuera de la organización y que eventualmente podríamos incorporarlo. También en promoción interna, gente que ya es parte de la organización, pero nos interesa saber si es que podrían ser promovidos a una posición de liderazgo o a una posición de un nivel superior en la organización. También es importante medir el potencial de liderazgo como para realizar ejercicios de planificación de sucesiones, poder determinar quiénes son las personas que podrían tomar posiciones de mayor responsabilidad en el futuro. Y aquí hay un concepto que se llama bench strength, que es la fortaleza de la banca de talento, las personas que de alguna forma están disponibles para tomar posiciones de mayor responsabilidad. En la medida que una compañía tiene una banca de talentos más potente, normalmente tiene la fortaleza de poder proyectarse hacia el futuro con mayor facilidad. Cuando una compañía no tiene cómo reemplazar, especialmente las posiciones más altas, las posiciones más fuertes, va a ser más difícil para esa compañía poder tomar decisiones de reemplazo de las personas, que sucede en forma natural, o de reemplazo por alguna decisión estratégica. Ahora, el objetivo siempre es poder construir efectividad organizacional y realmente nosotros creemos que la efectividad organizacional, que es, desde nuestro punto de vista, la capacidad de una organización para responder a distintos grupos de interés, a distintos stakeholders, es la mejor fuente de ventaja competitiva en una organización. Pero nuestro objetivo final no es necesariamente, o no es solamente medir el potencial de liderazgo o poder predecir quiénes son las personas que podrían desempeñarse mejor, sino que el objetivo es poder tomar buenas decisiones con respecto a la gestión y el desarrollo del talento, con respecto al desarrollo de los equipos y de las organizaciones, para precisamente ir construyendo esa ventaja competitiva. Ahora, cuando hablamos de potencial,
es importante ver a qué nos referimos cuando hablamos de potencial. Y ahí, si uno mira la definición en el diccionario, puede encontrar definiciones como potencial es algo que no se manifiesta o que no existe, pero tiene la posibilidad de ser, o sea, algo que todavía no existe, pero podría ser, podría manifestarse o existir en el futuro. Por ejemplo, cuando hablamos de un cliente potencial o cuando decimos, por ejemplo, solo la mitad o las 3/4 partes de la audiencia potencial ve la televisión cada día, hoy en día realmente una cantidad mucho menor, pero en el fondo estamos hablando de lo que podría ser, pero no necesariamente es. Y al mismo tiempo hay una definición de potencial que tiene que ver con alguna fuerza o algún poder que se tiene o del que se dispone para lograr un fin. Por ejemplo, cuando hablamos del potencial tecnológico, hablamos del potencial económico y hablamos, por ejemplo, del potencial de liderazgo. Entonces, lo primero que necesitamos es un entendimiento de a qué nos referimos con la palabra potencial. Y desde nuestro punto de vista, realmente creemos que hay una definición práctica del potencial que es potencial es desempeño futuro, ¿ya? Yo siempre digo que las personas que estamos en el mundo del desarrollo organizacional, casi por obligación, tenemos que creer que el potencial de las personas es infinito. O sea, que las personas tienen un potencial para desarrollarse, para incorporar nuevas habilidades, nuevas capacidades, que es infinito, y realmente desde el punto de vista filosófico quizás eso es así, pero desde el punto de vista práctico realmente hay algunas limitaciones. Hay limitaciones que tienen que ver con cuánto realmente es factible que una persona incorpore, y eso tiene que ver con las características de la persona. Por lo tanto, a veces también decimos que si bien es cierto que el potencial es infinito, el tiempo y el esfuerzo que se requiere para que ese potencial se transforme en desempeño, a veces también tiende a infinito y por lo tanto tenemos que tomar decisiones prácticas con respecto a cuánto vamos a invertir en el desarrollo de una persona, de un equipo, antes que se convierta en desempeño real. Y obviamente es parte de las decisiones que estamos tomando constantemente en las organizaciones. Ahora, si hablamos que el potencial es desempeño futuro, entonces la pregunta natural es, bueno, ¿desempeñarse dónde? O sea, necesitamos entender qué es lo que significa desempeño, ¿ya? Y ahí encontramos que siempre conviene utilizar un apellido para la palabra potencial. Podríamos hablar, por ejemplo, de potencial general, que es qué tan lejos puede llegar una persona en la vida. Podemos hablar de potencial de ventas, que podría ser qué tan bien le va a ir a esta persona en una posición de vendedor o una posición de ventas. Y podemos hablar de potencial de liderazgo, que específicamente nosotros lo definimos como la capacidad para desempeñarse exitosamente en una posición de liderazgo en el futuro, o más específicamente, como vamos a ver después, la capacidad para construir y mantener equipos y organizaciones de alto desempeño. Entonces, siempre que hablemos de potencial, conviene hablar con un apellido, el potencial general o el potencial de venta o el potencial de liderazgo, el potencial para algo. Y si nosotros queremos diseñar un sistema de predicción del potencial de liderazgo, hay varias consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. La primera de ellas, que es muy importante, es qué tan preciso queremos que sea nuestro sistema de predicción del potencial de liderazgo. Esto es muy relevante porque muchas veces existen sistemas de predicción del potencial que no necesariamente son muy precisos, pero que son utilizados en las organizaciones. Y para analizar la precisión, hay realmente dos grandes conceptos que tenemos que tomar en cuenta. Uno es qué tan válido es nuestro sistema, y el otro es qué tan confiable es nuestro sistema. O sea, si realmente el sistema podemos confiar en él y si realmente hace lo que queremos que haga. Y ahí hay una distinción clara entre lo que es validez y confiabilidad. Y si nosotros decimos que nuestro objetivo con el sistema de predicción del potencial de liderazgo es medir lo que está en el centro de la diana, aquí en el centro del objetivo, podemos tener a la izquierda, ustedes pueden ver un sistema que es confiable en el sentido de que mide consistentemente lo mismo, pero no es válido porque no mide exactamente lo que queremos medir, ¿ya? O sea, nosotros podemos tener un termómetro
que nos mide la temperatura en forma consistente, pero si nosotros queremos medir la distancia, no nos va a servir para lo que queremos. Por otra parte, podemos tener un sistema que sea válido, en el sentido de que en promedio está midiendo lo que nosotros queremos, pero las mediciones, cada medición individual es inconsistente. O sea, en general el sistema mide lo que queremos medir, pero cada medición individual. Finalmente, podemos tener un sistema que sea tanto confiable como válido, que mide consistentemente lo que queremos medir, ¿no? Entonces, si hablamos de precisión, necesitamos mirar precisamente qué tan válidos y qué tan confiables es nuestro sistema en general y las distintas metodologías, y vamos a hablar de las distintas metodologías. Ahora, cuando hablamos de validez, y muchas veces se habla de qué tan válida es una evaluación, por ejemplo, hay distintos tipos de validez que deberíamos tomar en cuenta. La primera es lo que se llama la validez de constructo, que es la pregunta realmente relevante aquí es si nuestro sistema o nuestro sistema de evaluación o nuestra metodología de evaluación mide realmente lo que dice medir, ¿ya? O sea, si nosotros decimos que tenemos un sistema que permite predecir el potencial de liderazgo, bueno, ¿realmente hace eso? ¿Ya? Entonces, tenemos que tener una claridad con respecto a cuál es el constructo que queremos medir, y por lo tanto, si el constructo es liderazgo, y vamos a usar un ejemplo aquí específicamente de un informe que nosotros utilizamos, que es el informe de potencial de liderazgo de Denison, que en combinación con Hogan Assessment System, necesitamos entender qué significa liderazgo, ¿ya? Y esto es solamente un ejemplo, puede haber más de un ejemplo, obviamente hay muchos más que un ejemplo, pero necesitamos tener un entendimiento de qué significa liderazgo. Entonces, para eso lo que necesitamos es una definición del liderazgo y ojalá un entendimiento más profundo de lo que es el liderazgo, que no sea solamente la definición. Nosotros utilizamos una definición que es que el liderazgo es la capacidad para construir y mantener equipos y organizaciones de alta efectividad. Y para nosotros las organizaciones de alta efectividad son las que son capaces de responder consistentemente a las demandas de sus distintos grupos de interés o de sus distintos stakeholders, ¿ya? O sea, son las organizaciones que son capaces de entender qué es lo que quieren sus clientes, qué es lo que quieren los consumidores, que pueden no ser directamente los clientes, qué es lo que quieren los accionistas, qué es lo que quieren los reguladores, qué es lo que quieren los empleados, los distintos grupos de interés, y son capaces de responder a esas demandas. No necesariamente satisfacerlas todas, pero por lo menos estar consciente de cuáles son esas demandas e ir respondiendo a ellas a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros utilizamos un modelo de liderazgo, que es el modelo de Denison Consulting, que es un modelo que parte de un modelo de cultura organizacional de Denison, donde Denison Consulting ha hecho una investigación de cuáles son los factores que hacen que una cultura sea una cultura de alta efectividad o de alto desempeño. Y eso lo ha llevado a un modelo de liderazgo que tiene los mismos 12 factores, donde si necesitamos que la organización, por ejemplo, define intención y dirección estratégica o tenga una intención y dirección estratégica clara, necesitamos que el líder y los líderes de esa organización hagan la definición de esa intención y dirección estratégica, que definan las metas y objetivos, que creen una visión compartida, que construyan orientación de equipo, que enfaticen el enfoque en el cliente. O sea, tenemos un entendimiento de cuáles son lo que se entiende como las competencias que influyen en la construcción de un equipo o de una organización de alto desempeño. Pero no solamente tenemos ese modelo, sino que también tenemos, ojalá, definiciones de comportamiento, porque las personas realmente no tienen competencias. O sea, las personas, lo que normalmente se entiende como una competencia es un conjunto de comportamientos. Y lo que nosotros podemos verificar a través de distintos métodos es si las personas realmente despliegan esos comportamientos en forma consistente. O sea, si yo observo a la persona a lo largo del tiempo, si tengo la posibilidad, por ejemplo, de ver cómo trabaja, de cómo se mueve, puedo ver si esos comportamientos están presentes en la persona o no. Esa es la forma como verificamos que haya una competencia. Y en el caso del modelo de liderazgo de Denison, tenemos definidos
comportamientos muy específicos para cada una de las 12 competencias. Tenemos 8 comportamientos definidos y por lo tanto podemos decir que el líder que define intención y dirección estratégica proporciona a los empleados una misión clara que les da propósito y dirección en su trabajo, implementa estrategias a través del desarrollo de metas, tácticas, objetivos claros, etc. O sea, tenemos comportamientos bien específicos y al final eso es lo que queremos predecir. ¿Qué tan probable es que la persona que estamos evaluando, ya sea para desarrollo o para selección, despliegue estos comportamientos en forma consistente? ¿Por qué? Porque sabemos que si esos comportamientos son desplegados, van a generarse los resultados que nosotros queremos. O sea, si el líder consistentemente despliega estos comportamientos, va a construir un equipo y una organización de alto desempeño. Ahora, cuando estamos en el mundo de desarrollo, podemos utilizar retroalimentación de 360 grados. Podemos preguntarle a los colegas, a los pares, a los subordinados, al jefe de la persona, si están realmente desplegando estos comportamientos, y podemos tener una mirada incluso del propio individuo de cuánto tiende a desplegar estos comportamientos, cuánto tiende a hacer esto en el día a día. Pero en selección no tenemos esa posibilidad, no tenemos la posibilidad de preguntarle al jefe, a los pares, a los subordinados, especialmente cuando estamos seleccionando en forma externa, obviamente, cómo se desempeña esta persona en el día a día. Entonces, tenemos que considerar la validez de constructo, entender muy bien qué es lo que estamos queriendo medir para verificar si nuestro sistema mide lo que dice medir. Y luego tenemos que también considerar dos tipos más de validez. Uno es lo que se llama la validez aparente, o en inglés face validity, que es cuando la persona conoce cuáles son sus resultados, se ve reflejada realmente, o sea, tiene una reacción de dice, sí, efectivamente, soy yo así. Y eso es una validez adicional. Y hay otra que es incluso más importante, que es lo que llamamos la validez predictiva, que es no solamente si el sistema mide lo que dice medir, sino que realmente es relevante eso que estamos midiendo, o sea, los resultados que obtenemos predicen variables de desempeño que sean relevantes, o sea, nos permite predecir si una persona va a vender más, si va a cumplir los objetivos, si va a tener accidentes, si va a rotar fácilmente, si va a ser capaz de retener, o si va a construir equipos y organizaciones de alta efectividad, que es lo que definimos como liderazgo. Y lo que hemos encontrado es que, y aquí hay mucha investigación, que ha medido la validez predictiva de distintos métodos, y hay obviamente muchas metodologías de evaluación. Nosotros podemos utilizar Assessment Center o Development Center, que se llaman normalmente. Assessment Center se utilizan normalmente en selección, Development Center se utilizan en desarrollo, que es realmente un conjunto de pruebas, simulaciones, que nos permiten ir verificando si la persona tiene las competencias y despliega los comportamientos que queremos. Podemos hacer ejercicios como el inbox, ¿no es cierto?, donde la persona recibe distintos mensajes, ya sea en forma física o en forma virtual, y cómo la persona va manejando, por ejemplo, la toma de decisiones, el establecimiento de prioridades, etc. Podemos hacer distintas simulaciones y eso es parte de un assessment center. No podemos entrar en los detalles de cada una de estas metodologías, pero en el fondo hay distintas metodologías. Podemos hacer entrevistas en profundidad, podemos hacer entrevistas en base a competencias o en base a eventos críticos, podemos utilizar otras metodologías que pueden ser entrevistas estructuradas, que lo que significa es que todos los entrevistadores tienen exactamente las mismas preguntas y tienen también un conjunto de respuestas que están priorizadas en términos de cuál es la calidad de las respuestas. O podemos utilizar entrevistas no estructuradas, donde realmente el entrevistador tiene la posibilidad de hacer cualquier pregunta y obviamente la validez predictiva de estos distintos métodos es muy distinta, ¿no? Podemos hacer simulaciones, ¿no es cierto?, poner a la persona en una situación. Esas simulaciones pueden ser individuales, pueden ser grupales, lo podemos poner en una situación donde tienen que resolver un caso. Podemos utilizar herramientas psicométricas, ya sean manuales o a través de la internet, en línea. Hay un montón de herramientas que se pueden utilizar. Podemos utilizar metodologías como la grafología. Podemos tomar una decisión en base a cuántos años de experiencia laboral tiene, asumiendo que mientras más años de experiencia la persona pueda tener mayor experiencia y pueda haber adquirido mayor conocimiento y experiencia, y
competencias. Podemos tomar decisiones en base a los años de educación que tiene la persona, asumir que si tiene más años de educación va a ser una persona más preparada y más capaz. Podemos tomar una decisión en base al colegio o a la universidad que la persona asistió, que esto es bastante común todavía, desafortunadamente, en nuestros países, que gente que dice nosotros solamente contratamos ingenieros de esta universidad, porque son los que son más capaces. Uno puede tener su opinión, pero eso es una metodología, y podemos hacer chequeo de referencias. Y lo importante aquí es que hay bastante investigación, y la investigación más importante con respecto a la validez predictiva es una investigación hecha por Schmidt y Hunter, que tomaron 85 años de investigación acerca de la validez y la utilidad de distintos métodos de selección, y llegaron a la conclusión que hay algunos métodos, como la grafología, los años de educación y los años de experiencia profesional, que realmente tienen una validez predictiva muy baja, o sea, realmente no nos dicen mucho. Como se suele decir, hay personas que tienen 20 años de experiencia y hay otras personas que tienen un año repetido 20 veces, y por lo tanto no nos dice mucho con respecto a qué es lo que esa persona es capaz de producir o cuáles son las competencias de esa persona. Y hay algunas metodologías como los inventarios de personalidad y las mediciones de habilidad mental general o de inteligencia, que tienen bastante mayor validez predictiva, y por lo tanto nos permiten decir mucho más con respecto a qué es lo que la persona es capaz de generar. Es más, si uno combina estas distintas metodologías, por ejemplo, un test de habilidad mental general con una entrevista estructurada, puede obtener un nivel de validez mucho mayor, o, por ejemplo, una combinación de habilidad mental general con un inventario de personalidad, donde podemos tener una validez de .65. Que esto es muy importante entender. .65 no significa que sea un 65% de validez o de precisión. Lo que significa es que esa variable explica el 65% de la variabilidad de desempeño, ¿ya? Por lo tanto, si es .65, lo que está diciendo es que en realidad hay otro .35 que no lo explican estas variables, pero que realmente no hay ninguna variable que explique mejor la variabilidad de desempeño que estas dos variables. Entonces, eso hace que cada día más las compañías estén utilizando mediciones de habilidad mental general y de personalidad, y ahí hay distintos métodos que podemos utilizar. Ahora, y que vamos a analizar después. Ahora, cuando miramos confiabilidad, hay dos tipos de confiabilidad que son fundamentales. Uno es la confiabilidad que se llama evaluación-reevaluación, o el test-retest reliability, que es, si medimos en dos momentos distintos, ¿vamos a tener resultados similares? ¿Ya? Y eso es una prueba fundamental para cualquier sistema de evaluación. Si yo entrevisto a una persona hoy día y la entrevisto en 3 años más, ¿voy a tener resultados similares? Si yo hago un assessment center hoy día, lo hago en 5 años más, ¿voy a tener resultados similares? Si yo aplico una prueba hoy día y lo aplico en un año más, ¿voy a tener resultados similares o van a ser muy distintos? ¿Ya? Y todos los buenos sistemas de evaluación son capaces de tener una buena respuesta y tener un buen nivel de confiabilidad, test, retest o evaluación, reevaluación. La otra confiabilidad que es importante es la confiabilidad interevaluadores, que es si distintas personas aplican un mismo método, ¿van a tener mediciones similares? O sea, si yo a una persona le paso un termómetro y le pregunto cuál es la temperatura, por ejemplo, del agua en un recipiente específico, ¿cuál es la probabilidad de que distintas personas me den una respuesta similar? La probabilidad es bastante alta. No es 100%, y eso es importante saber, porque hay personas que se equivocan, ¿ya? Y por lo tanto, es muy difícil un sistema que sea totalmente infalible, que siempre me dé la misma respuesta con distintos evaluadores. Es prácticamente imposible porque hay algunos errores naturales de medición. Pero en el fondo va a ser un sistema muy confiable con distintos evaluadores. Si yo le pido a distintas personas que entrevisten, por ejemplo, a un mismo candidato o una misma candidata, es posible que tenga resultados muy distintos. ¿Por qué? Por ejemplo, porque depende de la habilidad de esos evaluadores
que obviamente una persona que entrevista constantemente candidatos puede tener habilidades muy distintas que una persona que nunca ha entrevistado o que entrevista pocas veces durante un mismo año. Entonces, no tienen necesariamente las mismas habilidades para entrevistar. Entonces, también nuestros métodos de evaluación que utilicemos tienen que considerar qué tan confiable es el sistema. Ahora, ahí volvemos nuevamente a cuáles son las consideraciones, ¿no es cierto? Ya hablamos de la precisión, tanto de la validez como de la confiabilidad, pero hay otras consideraciones también importantes. Otra consideración es la velocidad, tanto de desarrollo como de aplicación de la evaluación, ¿ya? Por ejemplo, los assessment centers son sistemas que tienden a ser bastante válidos y tienden a ser confiables, pero la velocidad de desarrollo es bastante baja. Toma tiempo desarrollar un assessment center. Normalmente uno tiene que definir las competencias y tiene que definir pruebas o simulaciones o entrevistas para cada una de las competencias, y eso toma tiempo, toma dinero también, tiene un costo asociado. Y también la aplicación puede tomar bastante tiempo. Hay assessment centers que toman un día, hay assessment centers que toman 2 días completos, donde se tiene a los candidatos en distintas simulaciones. Y obviamente pueden ser de muy buena calidad, pero realmente son pesados tanto en la aplicación como en el costo de desarrollo. Y por eso que muchas veces las compañías tienden a utilizar sistemas de assessment center quizás más light, más livianos, pero que muchas veces tienen el problema de que si yo hago un assessment center con menos elementos, baja significativamente la validez y la confiabilidad. Por lo tanto, no necesariamente me va a servir mucho para poder predecir el desempeño. También tengo que tomar en cuenta si es que yo voy a necesitar distintos idiomas, tanto para los postulantes como para los evaluadores. Si yo quiero aplicar un assessment center o quiero aplicar una entrevista estructurada en distintos lugares del mundo y voy a necesitar utilizar idiomas distintos, tengo que considerar eso, tengo que considerar cómo voy a entrenar, cómo voy a traducir mi sistema de evaluación a los distintos idiomas, cómo voy a entrenar a las personas que van a hacer la evaluación en los distintos idiomas. También tengo que considerar cuál va a ser la ubicación geográfica, tanto de los candidatos como de los evaluadores. No siempre los candidatos están en el mismo lugar que las personas que tienen que hacer la evaluación. Y hoy en día es mucho más común tener candidatos de distintos lugares del mundo y no necesariamente están en el mismo lugar que están los evaluadores. Por lo tanto, también tenemos que considerar en qué medida nuestro sistema tiene la flexibilidad para esa ubicación geográfica dispersa. Como decía antes, también otra consideración es el costo, tanto el costo de desarrollo como el costo de aplicación del sistema de evaluación. Y también hay una consideración que es muy importante, que es la experiencia del participante o de la persona evaluada, porque realmente si yo le voy a pedir a una persona que esté un día completo para un proceso de selección, que esté 2 días o incluso una mañana o una tarde completa, la verdad es que la disponibilidad de los participantes a realmente ser parte del sistema de evaluación tiende a ser bastante menor, no todos tienen la posibilidad de participar. Entonces, todas estas consideraciones y otras más que vamos a ver un poco más adelante son importantes cuando diseñamos nuestro sistema de predicción. Y en ese sentido, las compañías están encontrando que la aplicación de pruebas en línea, por ejemplo, de medición de habilidad mental general, y aquí hay un par de ejemplos solamente, Matrigma es una medición de habilidad mental general o de inteligencia similar a un Raven, o sea, de matrices progresivas. Y también está el inventario de razonamiento de negocios de Hogan, que es más específico para posiciones de liderazgo y que nos permite medir si la persona tiende a razonar en forma más estratégica o más táctica. Este tipo de pruebas tienen bastantes ventajas. Tienen ventajas que pueden ser aplicadas en muchos idiomas distintos, pueden ser aplicadas en ubicaciones distintas porque se contestan a través de la internet, tienen un costo relativamente bajo y por lo tanto tienen un montón de ventajas.
También en personalidad podemos aplicar distintas evaluaciones. Podemos aplicar evaluaciones como el Myers-Briggs Type Indicator, el MBTI. Podemos aplicar evaluaciones como el DISC, que es una metodología bastante utilizada, entre paréntesis, el Myers-Briggs en sí, lo mismo, la empresa que publica el Myers-Briggs no recomienda el uso en selección, sino que recomiendan principalmente para que sea utilizado en desarrollo. Podemos utilizar herramientas que sean más, que se llaman factoriales, como el 16PF, perdón, y como el Big Five. Hay una gran variedad de pruebas. La gran diferencia entre los tipológicos y los factoriales es que los tipológicos parten de una teoría acerca del comportamiento humano y luego se han desarrollado las pruebas para adaptarse a esa teoría. El MBTI, la teoría de tipos psicológicos de Jung, el DISC, la teoría de las emociones humanas de Marston, y que son bastante similares entre los dos, mientras que las mediciones factoriales son más derivadas de estudios estadísticos acerca de cuáles son las características que tienen las personas. 16PF, desarrollado por Raymond Cattell, donde llegó a 16 factores relacionados con la personalidad, y luego el Big Five, que es un desarrollo posterior, donde se encontró 5 grandes factores que son fundamentales para medir la personalidad. Bien, ahora, lo que hemos encontrado es que en términos de la personalidad hay 2 distinciones clave, y voy a apurar un poco porque veo que estamos con bastante tiempo ya transcurrido. Hay 2 distinciones clave en la medición de personalidad. La primera es que el estilo de comportamiento, lo que medimos con un DISC, con un MBTI, con un Big Five, no necesariamente está relacionado o correlacionado con las motivaciones, los intereses personales de las personas. Y la otra distinción, y por lo tanto, por ejemplo, nosotros podemos tener un vendedor que es extrovertido y orientado a los resultados, pero no necesariamente eso nos dice que va a ser una persona que se va a motivar por la venta. O al revés, podemos tener una persona que está muy motivada, pero no necesariamente va a ser efectiva para desplegar los comportamientos relacionados con la venta. Otra distinción importante es que el comportamiento en condiciones normales no necesariamente refleja el comportamiento bajo presión. Esa es una distinción que aparece en el DISC, entre el gráfico 1 y el gráfico 2, y también aparece en otros sistemas, como el que usamos nosotros de Hogan, donde uno puede ver la distinción entre las motivaciones, que es lo que llamamos el inventario de motivos, valores y preferencias, tanto con el inventario de personalidad, que es personalidad normal, como con la encuesta de desarrollo que mide comportamientos que aparecen bajo presión. Ahora, cuando uno mide estos resultados, puede obtener información bastante detallada con respecto a las características de una persona, pero no necesariamente un resultado de este tipo nos van a decir tan automáticamente si es que la persona tiene potencial de liderazgo o no, porque para eso necesitamos otros elementos. Específicamente necesitamos tener un perfil contra el cual comparar, que nos diga si es que realmente la persona, cómo se compara esa persona con otras personas que sí tienen potencial de liderazgo o sí tienen desempeño efectivo en situaciones de liderazgo, ¿ya? Por lo tanto, otra consideración que tenemos que tomar en nuestro sistema de predicción es cuánto nosotros vamos a utilizar un sistema estandarizado, o sea, un sistema que esté disponible y no necesite ser desarrollado, pero que esté listo para usar, versus cuánto vamos a personalizar. Y eso es una decisión que tiene que ver principalmente con cuánto vamos a invertir en desarrollar algo que sea específico para nuestra compañía, para un nivel organizacional específico, para una posición específica. Y nosotros tenemos desarrollos para compañías específicas, para distintas compañías a nivel mundial, incluso a nivel local, de perfiles específicos para posiciones específicas que nos permiten realmente ir haciendo una predicción con respecto a si una persona se va a desempeñar adecuadamente con lo que está buscando la compañía. Así que, en el fondo, si a uno le interesa tener una solución más personalizada, es posible, si es necesario invertir en el desarrollo, por ejemplo, de un assessment center, de entrevistas estructuradas o de
herramientas en línea que nos permitan tener un resultado que sea específico para nuestra compañía. Específicamente, por ejemplo, en el informe de potencial de liderazgo, lo que nosotros hemos desarrollado es una solución que es bastante estandarizada, pero que es específica para el potencial de liderazgo, que toma las 3 evaluaciones de Hogan que veíamos antes, el inventario de personalidad Hogan, la encuesta de desarrollo y el inventario de motivos, valores y preferencias, y nos da una predicción de qué tan probable es que una persona despliegue cada una de las 12 competencias del modelo de liderazgo de Denison, y nos dice si la persona tiene un potencial bajo, que es en el primer nivel, o un potencial moderado, o alto, o excelente, en base a cómo ha respondido los 3 cuestionarios de Hogan. Entonces podemos tener una solución rápidamente que nos dice cuál es el potencial de liderazgo. Obviamente no nos da todas las respuestas, pero sí establece ciertos criterios que nos dicen, por ejemplo, si yo quiero medir la competencia en poder a otras personas, bueno, la estabilidad emocional tiene que estar en distintos puntajes mínimos, la ambición tiene que estar en distintos puntajes máximos en este caso, para que se vayan cumpliendo. Y lo más interesante es que esto está regulado para que más o menos cada uno de los niveles, por razones técnicas no puede ser exactamente, pero cada uno de los niveles, bajo, moderado, alto o excelente, representen un 25% de la población de gerentes y a nivel global, que Hogan en su norma global tiene un poco más de 14.000 gerentes, y cada uno de los niveles representa un 25% de eso. Por lo tanto, y aquí está la distribución para cada una de las 12 competencias. Y también tenemos estudiado claramente cómo es la distribución, y para resumirlo, en promedio, los participantes en esta prueba tienen 3 puntajes, 3 competencias bajas, 3 moderadas, 3 altas y 3 excelentes, con lo cual si alguien tiene puntajes más altos que eso, significa que está sobre el promedio de los gerentes a nivel global. Si tiene un puntaje más bajo que esto, está bajo el promedio, y por lo tanto tenemos una guía clara de cuál es el nivel de potencial de liderazgo. Entonces, esas son consideraciones. También tenemos que considerar cómo vamos a presentar los resultados. Finalmente, ¿a quién le vamos a presentar los resultados? ¿Lo va a ver solamente gente del área de recursos humanos que sea especializada y que pueda tomar un informe como el que veíamos antes, un informe flash solamente con puntajes? ¿O necesitamos presentar estos resultados a otra gente? Por ejemplo, gente de la línea o al gerente general, a distintas personas dentro de la compañía que no necesariamente saben cómo interpretar los resultados de las pruebas, o el lenguaje quizás más especializado. Por lo tanto, tenemos que ver cómo vamos a presentarlo. Y ahí es donde muchas veces una comparación más simple, como la que muestra el informe de potencial de liderazgo, ¿no es cierto?, donde podemos ver que una persona que tiene potencial, que tiene, la guía básica aquí es que mientras más color hay en el gráfico, más potencial tiene la persona, y podemos ver claramente que hay gente que tiene potencial excelente. Ahora, como veíamos en el gráfico anterior, menos del 0,1% de la población global de gerentes tiene el gráfico completamente lleno. O una persona tiene un puntaje promedio, por ejemplo, que es la persona como la que aparece en el medio aquí, o una persona tiene un potencial de liderazgo bajo y por lo tanto quizás no deberíamos considerarlo para posiciones de liderazgo. Ahora, no quiere decir que esa persona no tenga potencial para otras cosas. Puede ser un buen contador, puede ser un buen vendedor, puede tener otras características, pero por lo menos en términos de construir un equipo y una organización de alto desempeño, no necesariamente va a tener un buen desempeño. También, obviamente, un informe como el que hemos estado viendo de potencial de liderazgo nos puede dar mucho más detalle con respecto a qué es lo que hace que el puntaje de una persona aparezca más bajo o más alto, y podemos ir viendo cómo cada una de las escalas impacta, y por lo tanto eso nos permite tener una conversación mucho más rica con respecto al candidato o a la persona que estamos evaluando, y por lo tanto tomar decisiones de si es la persona que deberíamos contratar o la persona que deberíamos evaluar. Ahora, con todos los sistemas que nosotros utilicemos, es muy importante entender qué es lo que miden, pero quizás es más importante entender qué es lo que no miden.
¿ya? Y cada uno de los sistemas que utilicemos va a tener ciertas ventajas, va a tener ciertas desventajas, y por lo tanto podemos saber que si nosotros utilizamos una entrevista, por ejemplo, eso nos va a permitir medir ciertas cosas, pero no nos va a permitir medir otras. Por ejemplo, los potenciales descarriladores o los comportamientos que aparecen bajo presión, en general es muy difícil detectarlos en una entrevista porque no es factible crear una situación de presión para que aparezcan realmente esos comportamientos, y por lo tanto no lo vamos a ver hasta que la persona esté trabajando. Pero hay otros aspectos que sí podemos ver, como si la persona es más extrovertida, si es más introvertida, si es más orientada a las personas, si es más orientada a las tareas. Eso lo podemos ver en una entrevista. Entonces, en cada sistema que utilicemos, tanto pruebas en línea como distintas metodologías, necesitamos entender qué es lo que miden y qué es lo que no miden especialmente. Y necesitamos poder también hacer comparaciones, por ejemplo, de distintos candidatos. Este es un ejercicio que hicimos con potenciales sucesores en una compañía, donde vemos que claramente hay mucha diferencia en el potencial de liderazgo desde las personas que están en el puntaje más bajo hasta los que están en el puntaje más alto. Y nuestra experiencia es que cuando mostramos estos resultados a los clientes, a veces pueden tener diferencias de opinión entre la gente que está con puntajes muy parecidos, por ejemplo, una persona que está en 61 versus la que está en 58%, pero claramente están de acuerdo en que las personas que tienen puntajes más altos tienen mucho más potencial que las personas que tienen puntajes más bajos. Ahora, también podemos tener informes que estén predefinidos o que se desarrollen, que nos den un resumen ejecutivo de la persona, y por lo tanto podamos presentarlo a las distintas personas que van a tomar la decisión al interior de la organización. Este es un ejemplo del informe Judgment de Hogan, que es el informe de toma de decisiones y resolución de problemas. Este es un ejemplo del informe de resumen de Hogan, que nos dice cuáles son las fortalezas de la persona, cuáles son las motivaciones, los valores, los retos en términos de potenciales descarriladores, y también incluso nos da recomendaciones de desarrollo profesional con esta persona. O sea, podemos tener mucha información, y todos estos son informes que ya están predefinidos y podemos utilizar de forma automática. Es más, se generan automáticamente en cuanto el candidato o la candidata termina de responder, y por lo tanto podemos tener una indicación muy clara de cuáles son las características de la persona. Entonces, como hemos visto, hay bastantes consideraciones para el diseño y la aplicación de un sistema de predicción del potencial de liderazgo. Cada situación es distinta, y por lo tanto necesitamos adaptar nuestro sistema a esas particularidades que tiene cada organización. Y por lo tanto tenemos que ir viendo qué es lo que es más aplicable, qué es lo que es más práctico, y especialmente qué es lo que puede ser más costoso o menos costoso, dependiendo de los presupuestos que tengamos y de todas las consideraciones. Por eso que, en el fondo, si a ustedes les interesa conversar más en detalle acerca de la situación específica de su organización, o revisar la efectividad de los sistemas que tienen actualmente, estamos encantados de tener una reunión con ustedes. Ustedes pueden programar una reunión a través del link que aparece acá. Vamos a enviar la presentación a todas las personas que se han inscrito. Y también, eventualmente, si quieren, me pueden escribir a mí y podemos coordinar una reunión. También los invito a considerar la participación en el taller de certificación, el workshop de certificación que tenemos con Hogan Assessment Systems, que hacemos periódicamente, tanto en Lima como en Santiago. Ahora en agosto tenemos la próxima semana en Lima, día 23 y 24, y en Santiago los días 20 y 30, y por lo tanto los invitamos a considerar participar en este taller de certificación. Si quieren más información, me pueden pedir información por email o por teléfono. En el fondo nos pueden contactar. Bien, no sé si tienen preguntas adicionales. Voy a tratar de ver aquí cómo accedo a las preguntas. Bien.
Perfecto. Tenemos una pregunta aquí que nos dice si la persona tiene bajo nivel de potencial de liderazgo. Debemos entender que no es entrenable. No realmente, o sea, si nosotros utilizamos una medición como el informe de potencial de liderazgo que estábamos viendo, ¿no es cierto?, que parte de las evaluaciones de Hogan, lo que tenemos que entender es que sobre las características que tiene una persona siempre se pueden construir prácticas, sistemas, habilidades, y por lo tanto es posible que la persona tenga un desempeño mejor que el que aparece en el potencial de liderazgo, y por eso que es importante no solamente utilizar una evaluación como las evaluaciones en línea que hemos estado viendo, sino que también combinarlo con otras metodologías como entrevistas por competencias, porque realmente eso nos permite conocer mejor a la persona, ¿no es cierto?, y ver qué habilidades puede haber desarrollado. Por lo tanto, no quiere decir que la persona no sea entrenable, pero sí, y ahí hay que entrar en los resultados específicos, sí es posible que la persona haya algunos ámbitos en los cuales sea más difícil de desarrollar que en otros, y de hecho cuando combinamos el informe de potencial de liderazgo con la medición de 360 grados de Denison, podemos ver en qué áreas la persona tiene fortalezas y debilidades y cuáles van a ser más fáciles o más difíciles de desarrollar. Ahora sí podemos decir que en general un candidato que tiene más potencial de liderazgo que otro, normalmente va a ser un mejor candidato en términos de potencial de liderazgo. No quiere decir que sea mejor en términos de conocimientos técnicos o de habilidades. Alguien pregunta si en los informes regulares se incorpora siempre el análisis de Denison. No, eso es una aplicación específica que usamos en este caso para ejemplificar el modelo de liderazgo de Denison, pero puede ser cualquier otro modelo. Nuevamente, la gracia aquí es que tenemos una solución que ya está diseñada para un modelo específico. Alguien pregunta cuánto tiempo debiera transcurrir para comprobar efectivamente que la decisión de promoción en base a una herramienta fue predictiva del liderazgo o definitivamente queda en manos de la evaluación del jefe. La verdad es que ahí normalmente va a depender también de la metodología que uno utilice. Lo más común es utilizar evaluaciones de desempeño. Las investigaciones muestran que cuando se hacen evaluaciones de desempeño, y aquí específicamente estamos hablando de retroalimentación, es más confiable utilizar retroalimentación de 360 grados que utilizar solamente descendente. Las investigaciones en retroalimentación de 360 grados dicen que la información menos confiable es cómo se evalúa el propio individuo, luego vienen los pares, luego viene el jefe y finalmente la más confiable es la de los subordinados. Y no es poco común encontrar diferencias significativas en cómo los subordinados evalúan a un líder y cómo lo evalúa su jefe. Hay gente que es muy hábil para venderse bien hacia arriba, pero tienden a tratar muy mal hacia abajo y por lo tanto es conveniente mirar esa información. La práctica común es que normalmente uno no utiliza evaluaciones de 300 o retroalimentaciones de 360 grados si es que no hay por lo menos 6 meses, no han pasado 6 meses desde que la persona se incorporó a la compañía. Alguien pregunta si con la certificación de Hogan se accede al uso del Denison. Sí se accede, no tratamos específicamente el informe de potencial de liderazgo de Denison en la certificación, es una certificación exclusivamente de las 3 herramientas de Hogan, pero Denison no exige la certificación para utilizar ese informe específico y por lo tanto sí se puede utilizar y nosotros trabajamos directamente con los clientes para utilizar el informe de liderazgo de Denison. Alguien pregunta ¿qué es más fácil, entrenar un personal interno sin conocimiento técnico
pero con experiencia, o con conocimiento universitario, pero sin experiencia. Realmente eso es lo que queremos determinar claramente. Con el potencial de liderazgo, lo que hemos encontrado es que, ya sea utilizando el informe que vimos de Denison u otros informes que tenemos, podemos predecir muy bien quiénes son las personas que tienen mayor potencial, incluso cuando no tienen experiencia. Y por lo tanto, podemos decir que esas son personas en las que vale más la pena invertir de alguna forma. Y por lo tanto son una mejor apuesta en términos de contratación o de desarrollo. Pero también obviamente hay que tomar en cuenta cuánto tiempo vamos a tener para que esa persona empiece a desempeñarse adecuadamente. Si nosotros contratamos personas, por ejemplo, para un programa de trainees, donde las personas van a estar moviéndose entre distintas áreas durante 6 meses o un año, que es bastante común, podemos hacer una apuesta bastante hacia el largo plazo, y en el fondo apostar solamente por el potencial del liderazgo. Pero si nosotros queremos que la persona tenga un desempeño rápidamente en una posición que tiene requerimientos específicos, seguramente tenemos que apostar por alguien que tenga el conocimiento, la experiencia, y dejar un poco de lado el potencial de liderazgo. Lo más importante aquí es entender que no hay una respuesta definitiva, y al final la decisión de contratación o de promoción, yo siempre creo que la decisión final la tiene que tener la persona que va a vivir con las consecuencias de esto, que es el jefe o la jefa de la persona que estamos contratando o promoviendo. Esa es la persona que va a vivir con las consecuencias tanto positivas como negativas, y por lo tanto es la persona que tiene que poder decir si voy adelante o no voy adelante con esta contratación o con este desarrollo o esta promoción. Pero recursos humanos y nosotros como consultores externos tenemos una opinión, y queremos que la opinión sea lo más informada posible, y por lo tanto queremos tener una posición con respecto a si es una buena decisión o no. Alguien pregunta cuándo hay una nueva certificación de Hogan. Vamos a tener certificaciones nuevamente en noviembre, tanto en Lima como en Santiago. Esa certificación va a ser a un precio bastante más alto que el que tenemos ahora, por distintas razones contractuales principalmente, y por lo tanto yo les recomiendo que participen ahora, pero si no pueden participar ahora, lo pueden hacer en noviembre. También hacemos certificaciones cerradas para empresas, o sea que si una compañía tiene por lo menos 6 a 8 personas que quiere certificar, puede ser más conveniente hacer una certificación cerrada porque podemos analizar los requerimientos específicos de esa compañía. Otra pregunta es, según nuestras estadísticas, ¿cuánto es el tiempo promedio que podemos darle a un líder para desarrollar o mostrar su desempeño? La experiencia es que uno se da cuenta rápidamente si realmente son buenos líderes o no son buenos líderes. Lo estándar es que uno les dé 6 meses, 9 meses, 12 meses para hacer un proceso de retroalimentación de 360 grados, porque queremos que toda la diversidad de comportamiento sea visible, pero uno puede ver rápidamente que una persona realmente se desempeña mejor como líder o no. Hay compañías que toman decisiones de desvinculación bastante rápido, y eso va a depender de la práctica. Lo que queremos normalmente es tomar buenas decisiones y poder soportar con la información que hemos levantado durante el proceso de selección o el proceso de evaluación para promoción, poder soportar que realmente la decisión que se ha tomado es la correcta, si es que ha sido la correcta, y en ese sentido poder defender que una persona que a lo mejor su desempeño no está siendo visto, por ejemplo, por el jefe, poder defender que a lo mejor ese desempeño sí puede estar siendo visto por los subordinados o por otras personas. Bien, estamos en el tiempo que habíamos programado justo, y no tenemos preguntas adicionales, así que
Quiero agradecerles por haber participado en este webinar. No lo había dicho, pero este es el primer webinar, por lo menos, que hacemos en bastante tiempo. Habíamos hecho uno hace mucho tiempo. Les agradezco la participación y vamos a estar haciendo este tipo de eventos todos los meses, así que los invito a participar en futuras versiones de estos eventos, de estos webinars. También tenemos talleres gratuitos presenciales, tanto en Santiago como en Lima, así que les vamos a enviar información por si quieren participar en esos talleres. Muchas gracias por la participación y estamos disponibles para ustedes para responder cualquier pregunta que tengan por email o por teléfono. Gracias.